Bueno, hola a todos. Bienvenidos al episodio de esta semana del podcast de liderazgo Mustard Seed. Estamos haciendo una serie llamada La Fundación del Liderazgo de Jesús. Esta es la parte 5 y el tema de hoy es cómo Jesús lideraba con autoridad. ¿Qué significa liderar con autoridad? El texto que vamos a mirar está en Marcos capítulo 1. Quiero leer dos versículos, los versículos 21 y 22. Dice que fueron a Capernaum y cuando llegó el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque él les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Quiero hablar sobre este tema de la autoridad. Jesús enseñaba como quien tenía autoridad. Eso era lo que destacaba en su enseñanza y me parece interesante cómo la autoridad se vincula a la gran comisión. Y cuando Jesús envía a su iglesia, nos comisiona. Pero antes de decirnos que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, primero dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, vayan. Sabes, la autoridad es la clave de la gran comisión. Así que si queremos construir vidas fructíferas y efectivas, es fundamental que edifiquemos nuestro liderazgo sobre una comprensión de la autoridad, cómo ejercer y liberar autoridad. Cuando la gente escuchaba a Jesús enseñar, ¿se asombraban de su autoridad? ¿Qué tenía su enseñanza que hacía que la gente dijera, wow, qué autoridad tiene? Supongo que debió ser cosas como la convicción. Cuando hablaba como alguien que no solo estaba recitando leyes o mandamientos, hablaba de algo querido para su corazón, algo profundo en su corazón, algo en lo que creía. Su convicción superaba la autoridad, había fe, creía que no solo hablaba para ser notado, sino que expresaba las cosas en las que realmente creía. Y había una intencionalidad. Él vivía su mensaje. No le decía a otros lo que debían hacer, sino que hablaba sobre la vida misma que él estaba viviendo. Así que recibir autoridad está vinculado a recibir una misión. Piensa en eso por un momento. Tu autoridad siempre está ligada a la misión o al propósito. Por eso es tan importante. Jesús habló muchas veces sobre ser enviado. Incluso si no creen en mis palabras, crean en las obras de aquel que me ha enviado. Jesús vivió una vida que fue enviada y al ser enviado en una misión, viene la autoridad para esa misión. Por ejemplo, si miras a los agentes de tránsito, cuando vas conduciendo y un agente de tránsito sale a la carretera, levanta la mano y puede multarte por exceso de velocidad o si tu auto no estaba en condiciones para circular. Tienen autoridad en tráfico e infracciones. El oficial de tránsito no puede detenerme y luego criticar mi crianza. O no pueden hablarme sobre áreas de disciplina o en mi vida o sobre mi dieta o ejercicio. Ellos no tienen autoridad en esas áreas. Tienen autoridad en el área del tráfico y las infracciones de tránsito, así como la autoridad está vinculada a la misión. He descubierto en mi propia vida que cuanto más claro es mi llamado, ¿a qué me ha llamado Dios? Cuando entiendes tu llamado, entonces podrás entender la autoridad que viene con ese llamado. La autoridad es dada por una autoridad superior dentro de ciertos límites y para propósitos específicos. Así que vemos el ejemplo de Jesús cuando dio autoridad a sus discípulos en el capítulo 10 de Mateo. En el versículo 1 dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Así que nota aquí cómo la autoridad está vinculada con la misión. No era solo una autoridad general sobre todo. Él dijo, los envío a ustedes a todas las ciudades y aldeas y les doy autoridad sobre enfermedades y dolencias. Así que una vez más, si vamos a liderar con autoridad, tenemos que entender, esa autoridad es la misión de Dios. En Mateo 28, versos 18 y 19, Jesús se les acercó, dijo, se me ha dado toda autoridad en cielo y tierra. Así que vayan y discipulad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que eso significa para ti y para mí es que si queremos caminar en mayor autoridad, necesitamos alinearnos cada vez más con el propósito y el plan que Dios tiene para su iglesia. A menudo escuchamos a personas decir que cuando salen a evangelizar en misiones ven más señales, maravillas y sanidades y se cuestionan. Bueno, quizás caminan con mayor propósito en su llamado. Sobre ir a las naciones y hacer discípulos, debemos alinear nuestras vidas con la comisión de Dios para caminar en la autoridad que Jesús nos da. Así que el desafío para ti y para mí no es solo salir,
a evangelizar, sino en la vida cotidiana. Alineamos nuestra vida al llamado de Dios de hacer discípulos, con colegas del trabajo o personas en la iglesia, en la empresa o en cualquier área de la vida. Cuanto más nos alineamos con la misión de Dios, más caminaremos en la autoridad de Cristo. Y así, recibir autoridad está vinculado a la sumisión a la autoridad. Esta es la siguiente gran idea en el reino de Dios. Si quieres tener autoridad, es fundamental que estés bajo autoridad. Es casi como si toda autoridad viene de Dios y fluye de Dios. Así que si quieres tener autoridad, necesitas alinearte con ese flujo de autoridad. No existe tal cosa como un llanero solitario o alguien que no se somete a la autoridad, porque al hacerlo, en realidad sacrificas el flujo de la autoridad de Dios en tu vida. En Mateo 8, versículos 8 al 10, hay un ejemplo asombroso donde Jesús elogia al centurión. Dice que el centurión respondió: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Soy hombre bajo autoridad, con soldados a mi cargo. Digo a este, ve y va, al otro, ven y viene. Digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se asombró y dijo a los que le seguían: en verdad les digo que no he hallado en Israel a nadie con tanta fe. Me encanta esta idea de la fe. Se necesita fe para estar sometido a la autoridad. Por eso en el reino de Dios tienes que estar bajo autoridad para caminar en autoridad. Y Pablo dijo esto a la iglesia de Roma, en Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino que viene de parte de Dios. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. Cuanto más nos sometemos a la autoridad, más caminaremos en autoridad. Esa autoridad en los planes de Dios de ser enviados por Él. Cuanto más nos sometemos a su autoridad, más caminaremos en ella. Espero que se entienda. La autoridad es fundamental para nuestro liderazgo. Fue una piedra angular en el liderazgo de Jesús y oro para que también sea una piedra angular en el nuestro. Quiero dejarles un par de preguntas para discutir. Número 1, ¿cuándo has tenido que levantarte? Y cuando te levantas y hablas como líder, ¿realmente crees en el mensaje que estás transmitiendo? ¿Estás hablando como alguien con autoridad porque realmente crees en lo que estás hablando? ¿Estás dando ejemplo con el mensaje? Es decir, ¿tu vida y tu mensaje coinciden para darle autoridad a lo que dices? ¿Y eres apasionado con lo que dices? ¿Hablas de reglas y regulaciones o de una convicción de tu corazón? Segundo, ¿qué autoridad te dio Dios? ¿Con qué propósito? Como esposo tienes la autoridad de guiar a tu esposa y como padre la tienes para guiar a tus hijos. Quizás seas jefe o pastor. Saber qué autoridad te ha dado Dios te ayuda a alinearte para caminar en mayor autoridad. Por último, ¿te cuesta someterte a la autoridad? A menudo se resiste la sumisión por miedo. Temen que, al someterse a la autoridad, perderán el control. Pero sacrifican caminar con mayor autoridad. Así que me gustaría que reflexiones un momento en estas preguntas. El liderazgo se construye sobre una base de autoridad y es fundamental. Jesús lideró con autoridad y debemos imitarlo. Pido que crezcamos aquí para liderar mejor. Ojalá te sirva y nos vemos la próxima semana al analizar otro pilar de la autoridad de Jesús. Hasta pronto.